Hola, mi nombre es Sonia Velosa y esto es una presentación sobre ecosistemas digitales de aprendizaje para la asignatura del mismo nombre, orientada por la profesora Cindy Esquivel. Inicialmente se nos pidió que a partir de la lectura de los materiales dispuestos en el aula por la profesora y también de una investigación propia, respondiéramos las siguientes preguntas. La primera es: ¿por qué se dice que un ecosistema digital es un ambiente de aprendizaje? Bueno, para eso quise primero responder otros conceptos iniciales. El primero era ver el origen del concepto de ecosistema digital y encontré que los ecosistemas digitales están basados en la metáfora de los sistemas de biología, donde se denomina ecosistema al conjunto de elementos bióticos, es decir, seres vivos, como lo somos los seres humanos, los animales y las plantas, y también elementos abióticos como el suelo, el agua, el clima, por mencionar algunos. Estos elementos bióticos y abióticos interactúan entre sí formando un ecosistema. A partir de allí, entonces, surge el concepto de ecosistema digital. En la red encontré sobre todo la definición de Gartner Research, que es una empresa de asesorías en entornos web para empresas ubicada en Stanford. Ellos dicen que un ecosistema digital, como están enfocados a la empresa, al comercio y al beneficio económico, es un grupo de empresas interdependientes, también de personas. O sea, los elementos dentro del ecosistema digital no solamente son las organizaciones o las empresas, sino las personas que la conforman, o más bien sobre todo las personas que lo conforman, pero también cosas, ¿sí? que como por ejemplo software y hardware que permiten la interacción entre estos elementos del ecosistema o de la red. Básicamente, entonces, este ecosistema digital tiene estos elementos estandarizados, o sea, se comunican o interactúan mejor a partir de plataformas digitales estandarizadas para generar pues un propósito en común, como puede ser para el caso de las empresas, el beneficio económico, la ganancia comercial, la innovación o simplemente un interés en común. Los ecosistemas digitales le permiten interactuar, ¿sí? a las organizaciones o a las empresas, interactuar con los clientes, con los socios, con industrias adyacentes o inclusive con la competencia, dice el grupo Gartner Research. Ya teniendo claro entonces qué es un ecosistema a nivel biológico y un ecosistema digital, entonces ya quise empezar a trabajar el ecosistema como tal de aprendizaje. Encontré que pues un ecosistema de aprendizaje, basándonos en los anteriores, pues es la unión de diferentes partes para conformar un todo, es decir, también son un conjunto de elementos que conforman un todo y en un objetivo en común que pues para este caso es el aprendizaje. Mirándolo pues desde los entornos digitales de aprendizaje, es la unión de varias personas, también organizaciones para lograr crear un mismo producto que es el conocimiento, el aprendizaje a través de medios electrónicos como son los computadores, las PDA que son las antiguas agendas personales que han sido reemplazadas en su mayoría por los celulares inteligentes, las tablets, entre otros dispositivos electrónicos que nos permiten generar ecosistemas digitales. Estos ecosistemas digitales de aprendizaje se comunican o interactúan a través de Internet. Internet en sí mismo es un gran ecosistema digital dentro del cual habitan o habitamos mejor los diferentes ecosistemas con fines, algunos comerciales, algunos educativos, como es el caso de nuestro ecosistema del ambiente virtual de la maestría. En estos ecosistemas de aprendizaje las personas utilizan las herramientas electrónicas antes mencionadas para construir el conocimiento.
a hacerlo de manera colaborativa, aprovechando las características pues de la web 2.0 o también conocida como la web social, que nos permite ya no estar en un entorno fijo, en un entorno estable, en un entorno homogenizante como sucedía en el aula de clase, que era algo que también Juan Freire mencionaba en el video que la profesora sugirió que observáramos. Estos conocimientos se pueden colgar en la red o subir a la red y por tanto pueden ser vistos por cualquier persona alrededor del mundo que tenga una conexión. Ahí pues a este aspecto también hay como elementos críticos en torno a las posibilidades reales de la conectividad, que era algo que también estaba planteado pues en nuestra aula dentro de los contenidos, ¿no? El problema de la conectividad de las personas para adquirir esos conocimientos a través de la red. Los agentes más pequeños pues de todo ecosistema digital pues somos las personas, y las personas individual o colectivamente a través de software construimos conocimiento. Digamos poco a poco, ¿cierto? No somos los dueños del conocimiento, sino que a partir de las interacciones con los otros nodos, con los otros elementos de esa red, de ese ecosistema digital, vamos construyendo conocimiento. Ese software puede ser software instalado, como por ejemplo el caso del PowerPoint que yo estoy utilizando para esta presentación, o también software que puede ser encontrado o aplicaciones que pueden ser encontrados fácilmente en la red, inclusive con características gratuitas, como por ejemplo este screenshot, este grabador de pantalla que adquirí en la red. ¿Por qué se dice entonces ya, para responder la pregunta, que un ecosistema digital es un ambiente de aprendizaje? Bueno, pues porque en la vida cotidiana y más del siglo XXI y más en tiempos pues de pandemia, la premisa es que el aprendizaje ya no se produce únicamente en los entornos tradicionales como la escuela, el colegio o la universidad, sino que, como siempre ha sucedido también, el aprendizaje se produce y se producirá cada vez más a lo ancho y largo de la vida cotidiana. Es decir, que ya una variedad de contextos, de actividades, de periodos vitales de los individuos, apoyados por las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y la comunicación, que ya no son tan nuevas, permiten que nuevos espacios de formación surjan no solamente al interior de las instituciones tradicionales como la universidad, sino fuera también de las instituciones de educación formal. Este es un aspecto que me parece bien importante de mencionar, porque justamente esto ha permitido cierta democratización del conocimiento, cierto acceso a la comunicación que antes no teníamos. Ahora el problema más es el que mencionaba anteriormente a nivel crítico, ¿no? A nivel de la conectividad y las posibilidades reales que tiene la gente de acceso a la red, que desafortunadamente, por ejemplo en el caso de mi país, cada vez es un poco mayor. En este sentido, entonces, un ecosistema digital o ambiente de aprendizaje también involucra nuevos nichos de aprendizaje, reforzando como contextos tradicionales de actividades y desarrollos como la familia, que también es un entorno de aprendizaje, la comunidad, el barrio, la localidad, ¿sí? Y también entornos o instituciones culturales que tradicionalmente no se consideraban educativas, ¿sí? No sé, como el club social, la asociación, organizaciones de ocio, de trabajo, colectivos, por ejemplo, no sé, de podcast, de videos, que permiten transitar, ¿cierto? Nuevos significados, nuevos conceptos y nuevos aprendizajes. Esto sobre todo según Cole. ¿De qué manera podríamos integrar entonces las teorías de aprendizaje dentro de un ecosistema? Nos pregunta la profesora, y que demos un ejemplo. Entonces, pues, la primero que yo me pregunté para poder responder esta pregunta es, bueno, ¿qué teoría?
¿sí? Porque existen muchas teorías sobre el aprendizaje, algunas que revisamos nuevamente en el material dispuesto en el aula virtual. Y entonces, pues obviamente escogí el conectivismo como la teoría de aprendizaje que justamente está dentro del contexto, ¿cierto?, de los ecosistemas digitales de aprendizaje. Para el conectivismo, el aprendizaje es un proceso. En eso tiene, digamos, raíces constructivistas, raíces en términos también cognitivistas, en donde el aprendizaje ocurre al interior de ambientes, pero que ya esos ambientes no son esos ambientes formales como el aula de clase que homogeniza, sino ambientes difusos, es decir, ambientes que por sus características también del lenguaje digital se pueden adaptar, son mucho más flexibles y los elementos centrales, por ejemplo, son cambiantes y no están bajo el control del individuo, sino que se adaptan, ¿cierto?, acorde, por ejemplo, con las necesidades, con los estilos de aprendizaje. Esto es de acuerdo a la teoría del aprendizaje del conectivismo. El punto de partida entonces del conectivismo es el individuo, ¿sí?, cuyo conocimiento personal en red, al interior de la red, pero ya hablamos de red no solamente en el sentido de la internet, de la mediación tecnológica, sino de este constructo, de esta red, de este rizoma, ¿cierto?, como hablan también algunos autores para referirse a esa estructura tipo raíz o a esa estructura tipo red neuronal, también aprovechando una metáfora biológica. Entonces, el individuo a través de la red alimenta a las organizaciones, a las otras personas, a los nodos, como podría ser aquí a la universidad, a la institución, al docente, y hay una construcción entre estudiantes también, y estas organizaciones o las instituciones también retroalimentan la red, incrementando así o construyendo el conocimiento a partir de esa interacción. Entonces, así es como desde el conectivismo podemos integrar, ¿cierto?, el aprendizaje a un ecosistema. Este proceso es cíclico, es un proceso continuo, pero es cíclico, por lo que es un proceso, entonces tiene pasos de la persona a la red o de las personas a la red, entre ellas y con las organizaciones, y de la red también a la institución. Esto permite pues una actualización de las áreas de conocimiento mediante nuevas conexiones, por ejemplo, nuevas significaciones, nuevos conceptos que surjan a partir también de esa interacción. Se nos pide un ejemplo, pues yo planteé dos. El primero, el más cercano, pues que es el ecosistema digital y el entorno digital de la maestría, en donde el entorno no es solamente la plataforma educativa, sino las personas que lo conformamos, los estudiantes, las interacciones entre nosotros, la interacción con la profesora y de la profesora hacia nosotros, pero también la organización, la universidad. Entonces, nosotros de hecho somos un ecosistema digital de aprendizaje. Y otro ejemplo que quiero visibilizar es la experiencia que el profesor Alejandro Piscitelli en la Universidad de Buenos Aires tituló Proyecto Facebook y la Postuniversidad, que es un texto muy bonito, una conferencia en la que tuve el privilegio de estar, en donde se socializa la experiencia del proyecto Facebook y cómo ellos, utilizando un entorno abierto, un entorno social como lo es Facebook, generan aprendizaje y construcciones de aprendizaje como un elemento pues también de movilización y de motivación hacia sus estudiantes. Dejo ahí en la presentación el link para que pues quien lo quiera pues lo pueda observar. El libro además es de descarga gratuita a través de la página de Telefónica.
La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante mantener un clima adecuado entre los actores educativos? Bueno, esto no es nuevo de los entornos digitales. El clima dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje es importantísimo porque justamente el clima son las interacciones, la comunicación, ¿sí?, entre los elementos, entre las personas que se encuentran dentro del proceso. Entonces, el clima debe darse de manera positiva, ¿cierto?, entre el docente y los alumnos y viceversa, ¿sí?, así como entre los alumnos, porque justamente es a partir, repito, de las interacciones que se va construyendo el conocimiento. Entonces, por eso es también tan importante mantener o promover y motivar, sobre todo el docente, que tiene ahí un papel importante, un buen clima al interior de ese ecosistema digital. Dentro del clima, o sea, cómo podemos lograr un buen clima al interior del ecosistema digital de aprendizaje. Bueno, debe prevalecer, como en toda comunicación, la armonía, la confianza, la seguridad, el respeto, para que los educandos, o sea, todos los actores, no solamente los estudiantes, sino también el profesor, con toda libertad puedan expresar sus opiniones, dar a conocer sus inquietudes, que éstas sean resueltas a tiempo, que el aprendizaje se dé, ¿cierto? También como que dentro de este espacio se considera también muy importante para lograr un buen ambiente el establecimiento de normas y reglas claras desde el principio para que se desarrolle el proceso. El papel del docente, el rol del docente también es importante, pero es un aspecto que hablaré a continuación. La siguiente pregunta es: ¿cuáles características de los ecosistemas digitales considera más importantes y por qué? Bueno, un ecosistema digital tiene tantas características que no puedo escoger solo una. Una que me parece importante, y por eso la coloqué de primera, es que los ecosistemas digitales de aprendizaje son sistemas abiertos y en general son transparentes, o sea, que son sencillos, que son comprensibles de trabajar. Esto me parece que es importante porque al ser sistemas abiertos y transparentes permiten una mayor democratización y acceso al conocimiento y acceso a los aprendizajes. Ya no es el profesor el dueño del conocimiento, sino que el conocimiento se va gestionando y se va construyendo entre todos de una manera más equitativa, ¿sí?, más transversal, ¿sí?, más colaborativa. Los ecosistemas digitales, además, otra característica es que son sistemas adaptativos. Entonces, el uso de las tecnologías digitales permiten que los sistemas se deban, de hecho, modificar a partir de las relaciones y las interacciones dadas de una forma simétrica entre los actores de ese proceso. Entonces, los usuarios, el contexto socioeconómico, los contenidos, los dispositivos, las herramientas, los materiales, las aplicaciones, las formas de comunicación, es decir, los múltiples elementos que conforman un ecosistema digital de aprendizaje se deben adaptar a casi que al individuo, a su estilo de aprendizaje, y esto es pues mucho más sencillo a partir pues de las tecnologías. Y otra característica que me parece muy importante, la dejo de últimas pero creo que es la principal, es el rol del docente. Es decir, el docente es el mediador, ya no es el dueño del conocimiento, es quien contribuye, promociona, motiva el acceso a ese conocimiento, diseñando de entrada un aula con la ayuda del contexto de la organización, etcétera, que permita generar esos nuevos conceptos, esos significados y movilizarlos. Aquí quise recordar al profesor colombiano Luis Facundo Maldonado,
quien es el líder pues del grupo Tecnici, que es uno de los grupos más importantes en Colombia de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, y él en algún momento yo lo escuchaba en una charla que hablaba de que a mayor distancia entre profesor y alumno, mayor presencia activa y motivadora del profesor. Es decir, que a contrario a lo que se cree, que ahora por las tecnologías los estudiantes tenemos mayores posibilidades de acceso sin la necesidad del profesor, no es cierto. Los profesores seguimos siendo necesarios, siguen siendo necesarios y deben sí cumplir una acción mediadora, ¿sí? Para que justamente esos conocimientos se movilicen, porque tampoco pues se trata de cualquier conocimiento porque sí, como, porque sí, sino que debemos movilizar. Finalmente, se nos pide que elaboremos nuestra propia definición de ecosistema digital de aprendizaje. Entonces, pues teniendo en cuenta el video de la charla TED de Juan Freire, que ya había mencionado y que nos puso disponible la profesora en el aula, definiría pues que un ecosistema digital de aprendizaje en principio es un entorno diseñado para aprender. O sea, es como lo más sencillo que pude extraer. Es un sistema abierto, o sea, ¿qué significa abierto? Que es de libre acceso, en el que el aprendiz encuentra o debe encontrar, es lo ideal, obvio, todos los elementos para obtener un aprendizaje significativo. Entonces no es solamente pues la disposición, por ejemplo, en el aula virtual, de los materiales, de las actividades, de los foros, de las herramientas comunicativas a nivel general, sino que igual que en la educación presencial, un sistema o un ecosistema mejor de aprendizaje no es solamente el aula física, las 4 paredes, los pupitres, el tablero, la tiza, los marcadores, etcétera, sino que también el ecosistema lo integramos, las personas, el proceso y sus relaciones, el clima, el entorno, las interacciones entre estudiantes y por supuesto, como lo mencionaba antes, el importante rol del docente como mediador del proceso. Esta sería pues mi definición. Aquí pues las referencias que estuve mencionando durante la presentación. Muchísimas gracias. Espero algún tipo de retroalimentación. Gracias.